Para nuestro último ejercicio, el ejercicio número 4, estamos trabajando con campos eléctricos. Bien, vamos a ver qué nos dice. Dice, determina el valor del campo eléctrico en el punto P si las cargas se encuentran distribuidas de forma hexagonal. Para nuestro último ejercicio, el ejercicio número 4, vamos a trabajar con los campos eléctricos. Y el ejercicio nos dice lo siguiente. Determina el valor del campo eléctrico en el punto P si las cargas se encuentran distribuidas de forma hexagonal, como se muestra en la figura. Cada lado del hexágono, distancia entre una carga y la otra, es de 3 centímetros y el valor de cada carga es la siguiente. ¿Bien? De entrada nos están diciendo que la distancia que hay entre carga y carga, por ejemplo, si tomamos a la carga Q2 y la carga Q3, la distancia que existe entre ellos es de 3 centímetros. Pero nosotros necesitamos conocer la distancia que hay del punto P directamente a la carga. Si nosotros nos damos cuenta, la figura geométrica que se formó aquí es un triángulo. Y al ser un hexágono regular, por lo tanto, estamos obteniendo triángulos equiláteros. Es decir, triángulos que todos sus lados miden lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos una distancia de 3 centímetros que es la misma para acá. Entonces, la distancia que hay de todas las cargas al punto P es de 3 centímetros. Entonces, una vez que nosotros ya hemos obtenido esa información, pues vamos a continuar. Bien, para ello también debemos de recordar que como vamos a buscar el campo eléctrico sobre el punto P, vamos a poner nuestro eje de coordenada sobre ese punto P. Pero colocarlo de esta manera tal vez va a ser difícil que nosotros podamos visualizar cómo se comportan las cargas con respecto al punto P. Por lo tanto, en esta ocasión voy a hacer que el plano se salga del hexágono para que sea más fácil poder visualizar pues estas cargas distribuidas sobre el punto P. Pero antes de empezar a resolverlo, quiero que prestemos una particularidad atención a la carga Q5 y a la carga Q2. Muy bien. La carga Q5 y la carga Q2 se encuentran distribuidas acá y tienen el mismo valor. Recordemos también que el punto P tiene una carga imaginaria positiva donde vamos a calcular el campo eléctrico. Por lo tanto, si yo dibujo mi diagrama de campo eléctrico aquí, vamos a dibujar mi diagrama de campo eléctrico, vamos a analizar primero estas dos fuerzas. Es decir, el punto P, por la existencia de la carga Q2, como son cargas positivas, se va a repeler el punto P. El punto P se va a venir hacia acá. Entonces el punto P se mueve hacia abajo con respecto a la carga Q2 y entonces genera el campo eléctrico E2. Y con respecto a la carga Q5, pues al ser cargas iguales, el punto P se va a repeler, se va a alejar hacia arriba. Y entonces puedo dibujar aquí mi campo eléctrico E5. Bien, antes de empezar a hacer cálculos, pues como la carga Q2 y la carga Q5 tienen el mismo valor y sentido diferente, se van a anular. Por lo tanto, este diagrama de 6 cargas se reduce por el momento a solo 4 cargas. Muy bien. Entonces, este principio del diagrama de campos eléctricos que empezamos a resolver lo vamos a tener que volver a plantear porque ahora vamos a trabajar con menos cargas. Bien, vamos a trabajar con menos cargas y vamos a ver dónde se dibujan estos campos eléctricos con respecto a las demás cargas. Bien, este punto P con respecto a la carga Q1, como es positivo y positivo, entonces el punto P se va a alejar de la carga Q1. Entonces mi campo eléctrico E1 va hacia acá. Ya terminé con la carga Q1. Paso a la carga Q3. Vamos a seguir en el orden numérico. La carga Q3 es negativa y el punto P tiene una carga imaginaria positiva. Entonces este se va a acercar hacia la carga Q3. Por lo tanto, el campo eléctrico que se genera va hacia acá. Bien, campo eléctrico E3.
Luego continúo con la carga Q4, que es positiva, y entonces el punto P, por la existencia de esta carga positiva, se va a alejar, se va a ir hacia acá. ¿Muy bien? Entonces me va a generar un campo eléctrico E4 hacia acá. Y para finalizar vamos a prestarle atención a la carga Q6, que al ser negativa, entonces el punto P se va a acercar hacia la carga Q6. ¿Bien? Entonces se genera el campo eléctrico E6. ¿Bien? Pero hay algo que nos está haciendo falta. Nos está haciendo falta los ángulos que van a tener estos campos eléctricos. Bien, hace rato habíamos dicho que se generan pequeños triángulos. Vamos a dibujar este triángulo acá porque es el que quiero que prestemos atención. Equiláteros donde los lados son iguales. Otra propiedad de los triángulos equiláteros es que sus ángulos internos tienen la misma abertura y es de 60 grados. Entonces fíjense que si este ángulo medía 60, al momento de partirlo a la mitad por el dibujo del plano cartesiano de los ejes, esto me quedaría entonces en 30 grados. Entonces el de 60 se divide en 2 de 30 grados. Por lo tanto, por propiedades de ángulos internos, externos y opuestos por el vértice, en esas combinaciones, todos estos vectores tienen una abertura de 30 grados. ¿Bien? Y por lo tanto, ya tenemos nuestro diagrama de campo eléctrico. ¿Qué vamos a calcular ahora? Bueno, pues vamos a calcular estas magnitudes de los campos eléctricos. ¿Cómo vamos a calcular las magnitudes de los campos eléctricos? Bueno, pues para poder calcular el campo eléctrico, vamos a utilizar esta fórmula. El campo eléctrico es igual a la constante de la ley de Coulomb por el valor de la carga de interés entre la distancia que los separa al cuadrado. Bien, entonces en este caso vamos a encontrar los campos eléctricos de acuerdo al orden de las cargas. Primero vamos a encontrar el campo eléctrico E1. El campo eléctrico E1 me va a quedar como 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado por el valor de la carga Q1. ¿Por qué Q1? Porque estoy trabajando el campo eléctrico 1. Entonces el valor de la carga Q1 es de 3 microcoulombs. Recordemos del ejercicio número 2 que un truco que podemos hacer es que las cargas que nos sobraron, nada más les coloquemos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. Este se convertiría en menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. Este se convertiría en 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Y este se convertiría en menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Bien. Y como estoy trabajando con la carga Q1, aquí se me olvidó comentarles que nuevamente debemos de trabajar con valor absoluto. Parecido a la fórmula de la ley de Coulomb, pero nada más estamos trabajando con una carga, pero siempre con valor absoluto. Entonces en este caso no va a haber tanto problema, porque como la carga es positiva, al sacarle valor absoluto, pues se sigue manteniendo como positiva, pero vamos a dejarlo expresado correctamente. Entonces me va a quedar 3 por 10 a la menos 6 coulombs entre la distancia que los separa. Pero habíamos dicho que al inicio de este problema, todas las distancias que separan a estas cargas pues son 3 centímetros. Solo que estos 3 centímetros hay que transformarlos a metros. Por lo tanto, al momento de transformarlos a metros, nos va a dar 0.03 metros. ¿Bien? Y lo vamos a elevar al cuadrado. Cuando ustedes hagan este procedimiento y nos fijamos en el análisis dimensional de las unidades, pues se va a cancelar metro cuadrado cuando yo eleve metro al cuadrado y se va a eliminar un coulomb con el cuadrado para que me quede un coulomb. Si yo realizo estas operaciones matemáticas, nos va a quedar un número muy grande. Pero si ustedes lo expresan en notación científica, yo lo voy a trabajar de esta manera, me va a quedar como 3 por 10 a la 7 newtons sobre coulomb. Las unidades de el campo eléctrico, si ustedes se dan cuenta, me quedan newtons entre un coulomb. Y de igual manera vamos a hacerlo para los campos eléctricos que nos faltan, que serían en este caso el 3, luego el 4 y luego el 6. Entonces procedamos a calcularlos. Aquí vamos a colocar la carga 3, y la carga 3
es de menos 6 microcoulombs, que son 6 por 10 a la menos 6 coulombs, pero cuando yo saque valor absoluto, recuerden que esto se vuelve positivo. Bien, y continuamos. Aquí vamos a colocar la carga 4 porque estamos trabajando el campo eléctrico de la carga Q4, que es 2 por 10 a la menos 6. Y aquí vamos a colocar la carga 6 porque estamos trabajando el campo eléctrico de 6, que tiene un valor de menos 5 por 10 a la menos 6 coulombs, pero como le vamos a sacar valor absoluto, recuerden que se vuelve positivo después. Muy bien, en este caso ya he calculado todos los campos eléctricos correspondientes al diagrama de campos eléctricos, y para que nosotros tengamos más espacio para continuar con el ejercicio, voy a proceder a borrar el procedimiento y dejar nada más las unidades de los campos eléctricos en cuestión. Si ustedes se dan cuenta, lo único que hice fue reajustar y colocar donde van los valores de los campos eléctricos en cada vector de campo eléctrico respectivamente. Bien, y lo mismo que cuando trabajamos la ley de Coulomb en las fuerzas eléctricas, vamos a construir nuestra pequeña tablita que nos va a ayudar muchísimo a la hora de realizar estos cálculos. En este caso ya no vamos a colocar la palabra fuerza porque estamos trabajando con campos eléctricos. Entonces colocamos campo eléctrico. Bien, colocamos campo eléctrico. Luego la columna que seguía era la columna del ángulo θ. Luego en este caso seguía que necesitamos conocer la componente X, pero del campo eléctrico. Y nuevamente es el campo eléctrico, la magnitud del vector, por el coseno del ángulo θ. Como les mencioné en el ejercicio número 2, esto no va a cambiar, estas fórmulas no cambian si siempre realizamos este mismo procedimiento. Y Y es igual a E por el seno del ángulo. Bien. Y otro consejo que les había dado es que vayan tomando a los campos eléctricos de acuerdo a cómo van apareciendo en el plano cartesiano, no de mayor a menor. Entonces recuerden que me coloco aquí. Si yo me coloco acá, el primer campo eléctrico que me topo es el campo eléctrico de 3, que tiene una magnitud de 6 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb. ¿Muy bien? Luego el que me topo, el siguiente, es el campo eléctrico E4, que tiene una magnitud de 2 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb. Bien, pero aquí nos faltaban los ángulos. Si yo empecé acá y recorrí esta distancia en ángulos para llegar al vector del campo eléctrico de 3, su ángulo es de 30 grados. Entonces coloco 30 grados. Pero si yo llego al campo eléctrico de 4, fijémonos que vuelvo a comenzar aquí y acá ya recorrí 90 grados. Y este pedazo que está aquí es el resto de los 90 menos los 30. Y eso me dejan 60 grados. Por lo tanto, si llevaba 90 más 60, esto me va a dar 150 grados. Continúo mi camino para ver a qué me voy a topar y me topo al campo eléctrico E6, que tiene una magnitud de 5 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb. Si yo recorro hasta acá, tengo 180 grados. Y 180 grados más 30 me da 210 grados. Bien. Y ya para terminar, vuelvo a empezar acá y recorro otra vez toda esta distancia. Si yo llego aquí, tengo 270. Y acá es donde me voy a parar para llegar al campo eléctrico E1. Pero yo recuerdo que todos los ángulos que tiene el plano cartesiano son 360. Si de los 360 le resto 30, entonces me quedan 330 grados para la magnitud del vector de 3 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb, porque es el campo eléctrico E1. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a hacer la operación matemática que nos dice la instrucción acá. Es decir, voy a multiplicar 6 por 10 a la 7 newtons sobre Coulomb por el coseno de 30. Si yo hago esta multiplicación, nos va a dar el siguiente valor.
Si ustedes lo hicieron en la calculadora, se van a dar cuenta que también nos dieron decimales. Pero un consejo que les voy a dar, por lo menos siempre que estemos trabajando campos eléctricos, si nos damos cuenta son números muy grandes, una magnitud muy grande. Entonces en este caso los decimales podemos despreciarlos, no nos van a afectar mucho en nuestro desarrollo. Si yo multiplico ahora 6 por 10 a la 7 por el seno de 30, esto me va a dar 3 por 10 a la 7. Bien, entonces este lado fue más amigable porque nos da una notación científica. Y así vamos a hacer sucesivamente con todos estos datos hasta desarrollarlo. 2 por 10 a la 7 por el coseno de 150 nos da el siguiente valor. Y aquí vamos a multiplicar 2 por 10 a la 7 por el seno de 150 y nos da 1 por 10 a la 7. Entonces voy a proceder a llenar esta tabla y corroboren conmigo si los datos que obtuvieron son los mismos que estoy colocando aquí. Muy bien, ya una vez que hemos llenado la tabla, recuerden que el siguiente paso es aplicar una sumatoria. Por lo tanto, voy a sumar toda la columna de las componentes de los campos eléctricos en X y todas las sumatorias de los campos eléctricos en Y. Pero va a pasar algo muy peculiar. En el campo eléctrico Y, sumar todo esto nos va a dar 0. Y cuando ustedes sumen esto, pues aquí sí nos va a quedar un número. Y nos va a quedar este número a continuación. Y por lo tanto voy a proceder ahora a calcular mi campo eléctrico resultante. Es la misma fórmula que habíamos utilizado para la ley de Coulomb, solo que en vez de utilizar la letra F, que hace referencia a fuerza, vamos a utilizar ahora la letra E, que hace referencia al campo eléctrico. Y me va a quedar como la sumatoria de los campos eléctricos en X al cuadrado más la sumatoria de los campos eléctricos en Y al cuadrado. Entonces si yo sustituyo y ustedes hacen la operación matemática en la calculadora, pues se van a dar cuenta que solamente vamos a aplicar para este lado de las sumatorias de los campos eléctricos en la componente X, porque no tenemos componente Y. Muy bien, entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera, que el campo eléctrico resultante pues es del mismo número. Muy bien, 17, 32, 0,5, 0,8 newtons entre Coulomb. Pero recuerden que esto es solo la magnitud del campo eléctrico. Ahora nos falta conocer su ángulo, pero va a pasar una peculiaridad, porque si utilizamos esta fórmula directamente, tangente inversa del valor absoluto de la sumatoria de los campos eléctricos en Y entre la sumatoria de los campos eléctricos en X, pues esto les va a quedar como tangente inversa entre 0, entre este número que tenemos aquí, que es 1,732,0508. Pero 0 dividido entre cualquier número pues nos da 0, y si ustedes aplican la tangente inversa de 0 les va a dar un ángulo de 0 grados. ¿Qué significa esto? Esto es matemáticamente, te está diciendo que el vector no tiene abertura, descansa sobre el eje X, y lo podemos ver con los datos que nosotros obtuvimos aquí. Es decir, nuestro vector del campo eléctrico no tiene componente Y, solo tiene componente X. Entonces vamos a entregar ya la respuesta final. Para finalizar el ejercicio, vengo, dibujo mi plano cartesiano y me doy cuenta que como tiene que descansar sobre un eje, va a descansar sobre el eje X porque es la única componente que tiene. Y como es positivo, pues se va hacia el lado derecho. Y entonces ya estoy dando la dirección porque es de 0 grados, descansa sobre el eje X, le estoy dando su sentido y ahora solo le voy a agregar la magnitud o el módulo de el vector. Y con eso estamos culminando el ejercicio de campos eléctricos. Bien, si este video ha sido de tu agrado y has aprendido algo nuevo y te ha gustado, no olvides regalarnos un me gusta, suscribirte y compartir la información. Te recordamos que esto es YouScience y esperamos vernos en otro de nuestros siguientes videos.